Gané la lotería. No le dije a nadie. Pedí un favor a mi familia y los conocí de verdad. La televisión estaba encendida, volumen alto. La cena ya había terminado. Yo estaba de pie cerca de la mesa, sosteniendo la receta médica doblada. ¿Puedo hablar un momentito?, dije mirándolos a los dos. Mi hijo ni siquiera volteó el rostro. Habla. El doctor cambió mis medicamentos, comencé. Este mes quedaron más caros. ¿Ustedes me pueden ayudar con eso? Mi hija suspiró revisando su celular. Papá, ahorita no. Mi hijo movió la cabeza. ¿Otra vez con eso? Yo pago una parte, dije. Solo es para completar la receta. Mi hija señaló hacia la televisión sin paciencia. Entonces vende la tele, compras el medicamento y ya. Mi hijo asintió, como si fuera obvio. La salud es prioridad, ¿no? Yo miré la televisión encendida. Después a ellos. Está bien, dije. Ya entendí. Doblé la receta y salí de la sala. La televisión siguió encendida, como si nunca hubiera dicho nada. Antes de continuar con esta historia, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Antonio López. Tengo 69 años, una casa que compré hace 40 y 2 hijos que ya no reconozco. No sé exactamente cuándo empezó todo esto, tal vez después del funeral de mi esposa, o tal vez antes. Quizás yo no quise verlo. La casa es mía, está a mi nombre. La pagué con mi trabajo en la fábrica de textiles durante 32 años, 4 recámaras, patio trasero, cochera para 2 autos. Nada lujoso. El barrio ya no es lo que era. La zona se deterioró con los años, pero la casa es digna. Es nuestra. Carlos llegó hace 3 años. Dijo que necesitaba reorganizarse. Problemas con su esposa, un trabajo que no funcionó, gastos acumulados. Me pidió quedarse un tiempo. Claro, hijo, le dije, esta es tu casa. 6 meses después llegó Renata. Divorciada, con deudas, sin ganas de explicar mucho. ¿Me puedo quedar contigo, papá? Por supuesto, mija. Al principio todo estaba bien, cenas juntos, conversaciones. Yo pensé que era bueno tenerlos cerca otra vez, pero algo cambió. Dejaron de preguntarme si necesitaba algo. Empezaron a decidir por mí. Pequeñas cosas al principio. ¿Qué ver en la televisión? ¿A qué hora apagar las luces? ¿Dónde poner mis cosas? Papá, ya no pongas tus lentes ahí, estorban. Papá, ¿otra vez dejaste la llave del gas abierta? Así vas a explotar la casa. Papá, mejor yo manejo las cuentas. Tú ya te confundes con los números. Yo callaba. No quería crear conflictos. Pensé que era temporal. Antes, cuando vivía solo, mi pensión de 3.400 pesos al mes me alcanzaba bien. Pero ahora, con 2 hijos adultos en casa, la luz subió a 900 pesos mensuales. El agua a 450, el gas a 520. Internet que ellos exigieron, 300. De mis 3.400 se iban 2.370 solo en servicios. Me quedaban 1.130 para comida, transporte, medicinas y todo lo demás. Los pagos los seguía haciendo yo. Ellos vivían ahí sin pagar renta, sin cooperar con nada. Cuando les mencionaba algo, siempre tenían una respuesta lista. Estoy ajustado este mes, papá. Apenas me están pagando la quincena. Cuando me estabilice te ayudo. La estabilización nunca llegaba. Empecé a comprar menos carne, a apagar luces más temprano, a estirar el jabón. Nadie lo notó, o nadie quiso notarlo. Una tarde, Carlos llegó con una mujer. No me la presentó. Entraron directo a su cuarto. Al día siguiente, ella seguía ahí, desayunando en mi mesa, usando mi baño. ¿Quién es ella?, le pregunté en voz baja. Una amiga. ¿Va a quedarse mucho? No sé. ¿Por qué? Hay problema. Su tono ya no era de hijo, era de inquilino molesto. No, ningún problema, respondí. La mujer se quedó 4 días.
Nunca supe su nombre. Renata empezó a llevar hombres también, diferentes, cada fin de semana uno nuevo. Yo dejé de preguntar, dejé de esperar explicaciones. Mi casa ya no se sentía mía. Las llaves que yo guardaba en el cajón de la cocina desaparecieron. Cuando pregunté, Carlos me dijo: «Las pasamos a un lugar más seguro, papá. Tú las pierdes. Nunca había perdido una llave en mi vida». Pero repitieron esa mentira hasta que sonaba verdad. Una noche bajé por agua, escuché voces en la sala, me acerqué despacio. Era Carlos y Renata, hablaban en voz baja. No escuché cada palabra perfecta, escuché lo suficiente. «Ya está viejo», decía Renata. «La casa vale bien», respondió Carlos. «Mitad y mitad. Y si no quiere...». No alcancé a oír el resto. Pero no hacía falta. Me quedé paralizado en el pasillo. El vaso de agua temblaba en mi mano. Subí de regreso a mi cuarto sin hacer ruido. Esa noche no dormí. Esa noche escuché algo que nunca se me borró. Pasaron 2 semanas desde esa noche. Yo seguía actuando normal. Buenos días, buenas noches. ¿Ya comieron? Como si nada hubiera pasado, como si no hubiera escuchado nada. Pero algo dentro de mí había cambiado. Empecé a observarlos diferente, a medir sus palabras, a contar cuántas veces me preguntaban cómo estaba versus cuántas veces me pedían algo. La balanza no estaba equilibrada. Un martes fui al consultorio del IMSS. Revisión de rutina. El doctor me cambió la medicación para la presión. Me dio una receta nueva. «Don Antonio, este tratamiento es más efectivo», me dijo, «pero también más caro. Por desabasto y por su historial, este medicamento tiene que conseguirlo por fuera durante unos meses. Son 1.200 pesos mensuales, 1.200 pesos, más de 1/3 de mi pensión mensual». «¿No hay otra opción?», pregunté. «Hay genéricos, pero con su presión, prefiero que tome este. Al menos los primeros 3 meses. Salí del consultorio con la receta en la mano. Hice cuentas en mi cabeza. Si pagaba el medicamento completo, me quedarían menos de 300 pesos para comida y transporte. Para un mes entero. Pensé en mis hijos, viviendo en mi casa, sin pagar nada. Carlos trabajaba en ventas, ganaba bien. Renata tenía un empleo administrativo, no le faltaba. Decidí pedirles ayuda, no todo el dinero, solo una parte, 600 pesos entre los dos, 300 cada uno. Una sola vez. Esa noche preparé la cena. Hice pollo guisado, arroz, frijoles, como antes, como cuando su madre vivía y nos sentábamos todos juntos. Carlos llegó a las 8, Renata a las 8:30. Cenamos con la televisión encendida. Ellos miraban la pantalla. Yo miraba mi plato. Esperé a que terminaran de comer. Doblé la receta médica y la guardé en mi bolsillo. Respiré hondo. «¿Puedo hablar un momentito?», dije. Carlos ni siquiera volteó. «Habla». «El doctor cambió mis medicamentos», comencé. «Este mes quedaron más caros. Ustedes me pueden ayudar con eso». Hubo un silencio. No era reflexivo. Era molesto. Renata suspiró, sin dejar de revisar su celular. «Papá, ahorita no». «Es que es importante», insistí. «Son para la presión. El doctor dijo que...». Carlos me interrumpió. «¿Otra vez con eso?». «Yo pago una parte», expliqué. «Solo necesito 600 pesos. Entre los dos, 300 cada uno. Una sola vez». Renata dejó el celular sobre la mesa. Su cara mostraba fastidio. «Papá, siempre es lo mismo, que si el medicamento, que si el recibo de luz, que si necesitas algo. ¿Sabes qué? Ya te tenemos que estar resolviendo todo». «No es todo», dije en voz baja. «Solo esto». Carlos se recargó en la silla cruzando los brazos. «¿Cuánto cuesta el medicamento completo?». 1.200 pesos. «¿Y cuánto te queda de tu pensión después de pagar esta casa?». «Suficiente para mí, pero este mes...». «Papá», me cortó Renata, «si no te alcanza es porque estás gastando mal. Mira alrededor. Tienes una televisión de 55 pulgadas. ¿Para qué? Estás solo todo el día.
señaló hacia la sala. Entonces vende la tele, compras el medicamento y ya está. Me quedé callado, mirando la televisión encendida. La había comprado hacía 2 años, cuando mi esposa todavía vivía. Ella quería ver sus novelas en pantalla grande. Era uno de los últimos regalos que le di. Carlos asintió, como si su hermana hubiera dado con la solución perfecta. La salud es prioridad, ¿no? Entre tener una televisión o tener salud, pues es obvio. Además, agregó Renata, a tu edad ya no necesitas tantas cosas. Entre más simple vivas, mejor. Yo apreté la receta dentro de mi bolsillo. Está bien, dije finalmente. Ya entendí. Me levanté de la mesa. Doblé la receta otra vez, aunque ya estaba doblada. Caminé hacia mi cuarto. Atrás de mí, la televisión siguió encendida. Escuché risas de un programa. Escuché a Carlos abrir una cerveza. Escuché a Renata volver a su celular, como si nunca hubiera dicho nada. Cerré la puerta de mi cuarto, me senté en la orilla de la cama, saqué la receta y la miré bajo la luz de la lámpara. 1,200 pesos, 600 pesos que no quisieron darme, 300 pesos cada uno. Viviendo en mi casa, comiendo mi comida, usando mi luz, mi agua, mi gas. Abrí el cajón de mi buró. Hasta el fondo, bajo unos papeles viejos, había un sobre amarillo. Lo saqué despacio. Adentro estaba el boleto de lotería que compré hacía 2 meses, y la copia del comprobante del banco. 2,384,000 pesos, ganados, cobrados, depositados en una cuenta nueva que abrí solo a mi nombre. Nadie lo sabía, ni Carlos, ni Renata, nadie. Miré el sobre, después miré la receta médica, y entendí algo muy claro. Ahí entendí que tenía que ponerlos a prueba. La lotería fue una casualidad. Yo nunca jugaba, no creía en esos golpes de suerte. Pero ese día, 2 días después de mi cumpleaños número 69, salí a caminar. Pasé frente a un puesto de periódicos. El señor que atendía era don Julián, un conocido del barrio. Don Antonio, ¿no quiere un boleto? Hoy se siente el premio gordo. Normalmente hubiera dicho que no, pero ese día mi esposa cumplía 2 años de muerta. Pensé en ella, en su sonrisa, en cómo siempre decía que algún día nos ganaríamos algo grande. Dame uno, le dije, 20 pesos, nada que me fuera a hacer falta. El sorteo fue el sábado. Yo estaba solo en casa. Carlos y Renata habían salido. Prendí la televisión sin mucha esperanza. Vi los números salir uno por uno. Primero pensé que había visto mal. Revisé el boleto 3 veces, después 4. Todos los números coincidían, 2,980,000 pesos. Me quedé sentado en el sofá sin moverme. El corazón me latía rápido, las manos me temblaban. Mi primer pensamiento fue, tengo que decirles a mis hijos. Pero algo me detuvo. Recordé las voces en la sala, lo poco que había alcanzado a escuchar. Ya está viejo, la casa vale bien. Recordé todas las veces que me habían ignorado. Todos los ahorita no, papá. Todas las decisiones que tomaban sin preguntarme. Y me pregunté, ¿qué pasaría si supieran? La respuesta vino rápido. Se volverían atentos, cariñosos, preocupados por mi salud, por mi bienestar, por cada detalle de mi vida. Me abrazarían, me dirían que me amaban, me preguntarían qué necesitaba, pero no sería real. Sería por el dinero. Por los 2,980,000 pesos, por la herencia que ya estaban planeando recibir. Guardé el boleto en mi cartera. No dije nada cuando regresaron esa noche. El lunes fui a las oficinas de la Lotería Nacional. Me hicieron llenar formularios. Verificaron mi identidad 3 veces. Me tomaron fotografías. Me explicaron que debía esperar 5 días hábiles para la validación completa del premio. Don Antonio, del monto total se retienen impuestos, me dijo el ejecutivo. Son aproximadamente 600,000 pesos.
Le quedarán 2.384.000 pesos netos. Firmé todo. Acepté todo. También abrí una cuenta nueva ese mismo día, en otro banco, solo a mi nombre. Necesito que no aparezca en ningún estado de cuenta que vaya a mi casa, le dije al ejecutivo. Todo por internet, todo privado. Asintió. Me ayudó con los trámites. Una semana después, los 2.384.000 pesos estaban depositados en mi cuenta. Volví a casa como siempre, caminando despacio, con mi mismo pantalón de hace 5 años, con mi misma camisa lavada tantas veces que ya estaba desteñida. Renata estaba en la sala. ¿Dónde andabas? Fui a caminar, respondí. Todo el día. Me gusta caminar. Ella volvió a su celular. Ni siquiera levantó la mirada. Esa noche me senté en mi cuarto. Saqué el comprobante del banco. Lo leí completo. 2.384.000 pesos. Podía comprar el medicamento. Podía comprar medicamentos para 10 años. Podía pagar todos los recibos sin preocuparme. Podía darles dinero a mis hijos. Podía regalarles un auto a cada uno. Podía hacer 1000 cosas. Pero había una pregunta que no me dejaba dormir. Si ellos no sabían del dinero, ¿cómo me tratarían? La respuesta ya la conocía. Ya la había visto. En sus caras cuando pedí ayuda con los medicamentos, en su molestia cuando necesitaba algo, en sus planes para vender mi casa cuando yo muriera. Entonces tomé una decisión. No iba a decirles nada, nada del premio, nada del dinero, nada de los 2.384.000 pesos guardados en el banco. Iba a seguir viviendo como siempre, con mi pensión de 3.400 pesos mensuales, con mi ropa vieja, con mis mismos zapatos, e iba a observar. Iba a ver cómo me trataban cuando pensaran que no tenía nada, cuando creyeran que era solo un viejo con una pensión pequeña y una casa que algún día heredarían. Iba a conocerlos de verdad, sin el dinero de por medio, sin la esperanza de una herencia, sin máscaras. Tal vez me equivocaba. Tal vez iba a descubrir que sí me querían, que sus desaires eran solo cansancio, que en el fondo todavía había amor. O tal vez iba a confirmar lo que ya sospechaba, que para ellos yo solo era un estorbo, un obstáculo entre ellos y mi casa, entre ellos y lo que creían que les pertenecía. Cerré el cajón del buró, apagué la luz. Afuera escuché música, risas. Carlos había llegado con amigos. Estaban tomando cerveza en mi sala, usando mis vasos, ensuciando mi piso. No salí a decirles nada. Me quedé en mi cuarto, en silencio, pensando en lo que vendría. Si ellos no sabían, yo descubriría quiénes eran. Empecé con cosas pequeñas. Una semana después del asunto de los medicamentos, le pedí a Carlos que me llevara al mercado. Yo podía ir solo en camión, como siempre lo había hecho, pero quería ver qué respondía. Hijo, mañana me puedes llevar al mercado. Necesito comprar unas cosas. Estaba viendo el fútbol. No volteó. ¿No puedes ir en camión? Sí puedo, pero pensé que tal vez tú. Papá, estoy ocupado mañana. ¿A qué hora? Todo el día. Al día siguiente, Carlos no salió de la casa en todo el día. Estuvo en pijama hasta las 3 de la tarde, viendo series, comiendo lo que yo había comprado. Yo fui al mercado solo, en camión, cargando las bolsas de regreso. 69 años, subiendo escalones con 10 kilos en cada mano. Otra vez, le pedí a Renata que me acompañara a una cita médica. Era solo un chequeo de rutina, pero el consultorio quedaba lejos. 40 minutos en transporte. Mija, el miércoles tengo cita con el doctor. ¿Me acompañas? ¿A qué hora? A las 11 de la mañana. Ella resopló. Papá, trabajo. No puedo estar pidiendo permisos por cada cosa tuya. Es solo esta vez. Siempre es solo esta vez. Ya estás grande. Puedes ir solo. Fui solo. Me perdí en el camino de regreso porque cambiaron las rutas de camiones. Llegué a casa a las 4 de la tarde.
Nadie preguntó cómo me había ido. Nadie notó que llegué 3 horas tarde. Después probé con cosas más simples. Un foco de la cocina se fundió. Yo ya no podía subir al banco para cambiarlo. La rodilla me fallaba. Carlos, ¿me ayudas a cambiar el foco de la cocina? Ahorita. Pasaron 3 días. El foco seguía fundido. Yo cocinaba con la luz del pasillo. Al 4.º día lo cambié yo mismo. Me subí al banco despacio, sosteniéndome de la pared. El corazón me latía rápido, las manos me sudaban. Pero lo hice. Carlos pasó por la cocina 20 minutos después. Vio el foco nuevo. «Ah, ya lo cambiaste». Eso fue todo. Ni un «estás bien», ni un «perdón por no ayudarte». Empecé a llevar la cuenta mental. Pedidos hechos, 7. Pedidos atendidos, 0. Pero lo peor no eran las negativas. Lo peor era cómo empezaron a tratarme. Una noche estaba viendo las noticias. Renata llegó con 2 amigas. Entraron a la sala hablando fuerte, riendo. «Papá, ¿nos prestas la sala? Vamos a ver una película». No era una pregunta, era un aviso. «Estoy viendo las noticias», dije. «Ya casi terminan, ¿no? Nosotras vamos a estar aquí un rato». Me quedé sentado. Ella esperó. Sus amigas me miraban. «Papá», me levanté. Subí a mi cuarto. Escuché cómo subían el volumen de la televisión. Escuché risas, gritos, música. Era mi sala, mi televisión, mi casa. Pero yo era el que tuvo que irse. Los domingos siempre hacía carne asada. Era una tradición desde que los niños eran pequeños. Carne, chorizo, cebollas. Carlos y Renata invitaban amigos. Yo preparaba todo. Un domingo llegaron 6 personas que no conocía. Comieron, bebieron mis cervezas, ensuciaron mi patio. Ninguno me dio las gracias. Ninguno se ofreció a limpiar. Cuando todos se fueron, la mesa estaba llena de platos sucios. El piso tenía manchas de salsa. Había botellas vacías por todos lados. Carlos estaba en su cuarto, Renata en el suyo. Limpié solo, hasta las 11 de la noche. Al día siguiente, Carlos me dijo: «Papá, ya no hagas tanta carne los domingos. Gasta mucho gas». El gas lo pagaba yo. La carne la compraba yo. La parrilla era mía. «Está bien», respondí. El siguiente domingo no hice carne asada. Nadie preguntó por qué. Nadie lo extrañó. Pasaron 2 semanas más. Una tarde, Carlos entró a la cocina donde yo estaba preparando sopa. «Papá, necesito hablar contigo». Me senté. Él se quedó de pie. «Renata y yo estuvimos platicando. Creemos que deberías considerar algunas cosas». «¿Qué cosas?» «Pues, tu edad. A veces se te olvidan cosas. Dejas el gas abierto. Pierdes las llaves. Te confundes con el dinero». «No me confundo con el dinero. El otro día me dijiste que ya habías pagado la luz, y no era cierto». «Era cierto. Yo había pagado. Tenía el recibo, pero no dije nada». «Tal vez sería bueno que nosotros manejáramos algunas cosas», continuó Carlos. «Por tu bien, para que no tengas tanto estrés». «¿Qué cosas?» «Las cuentas del banco, los papeles de la casa, cosas importantes». Me quedé callado, mirándolo. «Es por tu seguridad, papá. A tu edad es normal necesitar ayuda. 69 años, no 80, no 90, 69. «Voy a pensarlo», dije. «No lo pienses mucho, es lo mejor». Salió de la cocina. Yo me quedé ahí, con la cuchara en la mano, la sopa hirviendo frente a mí. Entonces entendí. Ya no se trataba de ayuda con medicamentos, ya no era sobre el foco o el mercado. Se trataba de control. Querían mis cuentas, mis papeles, mi casa. Me querían fuera del camino, legalmente incapaz, mentalmente confundido, para que cuando yo muriera no hubiera problemas, no hubiera testamento sorpresa, no hubiera nada que impidiera que se quedaran con todo. Esa noche subí a mi cuarto. Saqué el comprobante del banco. Los 2.384.000 pesos seguían ahí, intocados, secretos. Pensé en revelarlo todo, en decirles: «Tengo dinero,
No necesito que me cuiden, no estoy confundido. Pero me detuve. Si les decía ahora, cambiarían. Se volverían atentos otra vez. Dirían que todo fue un malentendido, que me querían, que solo estaban preocupados y nunca sabría la verdad. Necesitaba un último pedido, algo simple, algo que cualquier hijo haría por su padre si realmente le importara, algo que me diera la respuesta final. Guardé el comprobante, cerré el cajón. Entonces hice el último pedido. El último pedido fue el más simple de todos. Quería hacer una cena especial, una reunión familiar. Solo quería que cenáramos juntos, los tres, como familia. No pedí regalos, no pedí fiesta, solo una cena. El martes en la mañana se lo mencioné a Carlos mientras desayunaba. Hijo, el jueves quiero hacer una cena especial para los tres. Ah, bueno, algo que celebrar. Solo quiero que cenemos juntos. Hace tiempo que no lo hacemos. Carlos tomó su café sin mirarme. El jueves, creo que tengo algo. ¿Puedes cancelarlo? Es solo una cena. Voy a ver. No dijo que sí. No dijo que no. Dijo, voy a ver. En la tarde le pregunté a Renata. Estaba maquillándose frente al espejo de la sala. Mija, el jueves quiero que cenemos juntos, los tres. Voy a cocinar algo especial. Ella siguió pasándose el rímel. ¿El jueves? Ay, papá, justo ese día quedé de salir. No puedes cambiar la salida para otro día. Ya quedé, no puedo quedar mal. Solo es una cena, quiero que pasemos tiempo juntos. Ella cerró el rímel. Me miró por el espejo. Papá, no te enojes. El fin de semana comemos algo, ¿sale? No dije nada más. Llegó el jueves. Me desperté temprano, me bañé, me puse mi camisa azul, la que usaba para ocasiones especiales. Fui al mercado. Compré chiles poblanos, crema, elote, pollo. Iba a hacer rajas con crema, como le gustaba a mi esposa, como les gustaba a ellos cuando eran niños. Cociné toda la tarde. La casa olía bien, a comida de verdad, a hogar. Puse la mesa para tres. Saqué los platos buenos, los que usábamos en Navidad. Carlos llegó a las 7. Entró directo a su cuarto. Salió 20 minutos después, ya cambiado. ¿Vas a salir?, le pregunté. Sí, quedé con unos clientes. Es trabajo, papá. Pasó junto a la mesa puesta. Vio los platos, la comida servida. No dijo nada. Pensé que íbamos a cenar juntos, dije. Te dije que iba a ver. Y no pude. Otro día cenamos. Se fue. La puerta se cerró detrás de él. Renata llegó a las 8. Traía un vestido nuevo, tacones altos. ¿También te vas?, pregunté. Sí, papá. Ya te dije que tenía planes. Quería que cenáramos juntos. Los tres. Ella abrió su bolso. Sacó 50 pesos, los dejó sobre la mesa. Toma, cómprate algo rico mañana. 50 pesos. Vivía en mi casa gratis. Comía mi comida. Usaba mi luz, mi agua, mi internet. Y me daba 50 pesos. Gracias, dije. Ella me dio un beso rápido en la mejilla. Olía a perfume caro. Nos vemos mañana. Se fue también. Me quedé solo, parado en medio de mi cocina, con la mesa puesta para tres, con la comida todavía caliente. Me senté. Serví mi plato. Comí en silencio. La silla de mi esposa estaba vacía. Las sillas de mis hijos estaban vacías. Todo estaba vacío. Terminé de cenar. Guardé la comida. Lavé los platos. Sequé la mesa. Subí a mi cuarto. Saqué el comprobante del banco. 2.384.000 pesos. Podía haberles comprado una cena en el mejor restaurante de la ciudad. Podía haberles dado 10.000 pesos a cada uno. Podía haberles regalado lo que quisieran, pero no sabían nada. Y me olvidaron de todos modos. No fue por falta de dinero, fue por falta de interés. Guardé el comprobante, ya no necesitaba más pruebas. Los días siguientes fueron peores. Carlos empezó a hablar de asilos. No directamente, pero dejaba caer comentarios. Vi un reportaje de unos asilos muy buenos, papá. Tienen enfermeras, actividades, todo. No necesito un asilo.
No digo ahorita, digo para más adelante, cuando ya no puedas estar solo. ¿Puedo estar solo? Sí, pero eventualmente Renata se unió a la campaña. ¿Ya viste que don Ramiro se metió a un asilo? Dice que está muy contento, tiene amigos de su edad, juegan dominó, hacen ejercicio. Don Ramiro no tiene familia. Por eso, papá. Pero incluso la gente con familia a veces prefiere estar en un lugar donde los cuiden bien. Yo no dije nada, pero entendí el mensaje. Querían la casa vacía, querían venderla, querían el dinero, y yo estorbaba. Una tarde, Carlos trajo papeles. Papá, necesito que firmes esto. ¿Qué es? Es para agregar mi nombre a la escritura de la casa, por si te pasa algo, para que no haya problemas legales. Tomé los papeles. Los leí línea por línea. No era solo agregar su nombre. Era transferencia de propiedad compartida. No era ayuda. Era apropiarse. No voy a firmar esto. Su cara cambió. ¿Por qué no? Porque la casa es mía. Papá, no seas terco. Es por tu bien. Si te pasa algo y la casa solo está a tu nombre, se va a trabar todo en el juzgado. Así nos evitamos problemas. No voy a firmar. Carlos aventó los papeles sobre la mesa. Renata tenía razón. Ya estás necio. Ya no razonas bien. Razono perfectamente. No, papá, no razonas. Y eso nos preocupa. Salió de la cocina. Escuché cómo hablaba por teléfono en su cuarto. Voz alta, molesta. Esa noche cenaron fuera. Los dos. No me avisaron. No me invitaron. Esa fue la última gota. Esa noche tomé el teléfono. Busqué en internet. Encontré el nombre de un abogado especializado en herencias y patrimonio familiar. Licenciado Martínez. Llamé al día siguiente. Hice una cita, porque ahora ya no era solo observar, ahora era protegerme. Ellos pensaron que habían vencido. Durante las siguientes 6 semanas, trabajé en silencio. El abogado se llamaba Licenciado Martínez. Oficina pequeña, segundo piso de un edificio viejo en el centro, pero tenía buena reputación. 30 años trabajando en herencias, propiedades, testamentos. Don Antonio, lo que usted quiere hacer es completamente legal, me dijo en nuestra primera cita. Su casa es suya, su dinero es suyo, usted decide qué hacer con todo. ¿Y si ellos dicen que estoy mal de la cabeza? Por eso vamos a hacer evaluaciones médicas, vamos a dejar todo documentado, que quede claro que usted está en pleno uso de sus facultades mentales. Me mandó con un geriatra, el doctor me hizo pruebas de memoria, razonamiento, comprensión, 2 horas de examen. Señor López, usted está perfectamente bien, lúcido, consciente, capaz de tomar sus propias decisiones. Me dio un documento firmado, sellado, fechado. Volví con el licenciado Martínez. Le mostré el documento. Perfecto. Ahora vamos a estructurar todo. Me explicó sobre fideicomisos, una figura legal donde mis bienes quedarían protegidos, administrados por un banco, con instrucciones muy claras sobre qué hacer con ellos. Usted puede vivir en su casa toda su vida, dijo el licenciado. Nadie la puede vender, nadie la puede tocar. Cuando usted fallezca, el fideicomiso decide qué pasa con todo según las instrucciones que usted deje ahora. ¿Y mis hijos no pueden hacer nada? Mientras usted esté vivo, no pueden tocar la casa, y lo demás quedaría amarrado según lo que usted dejó firmado. Quiero dejarles la casa, dije, pero solo la casa, nada más. El licenciado asintió. ¿Y el resto de su patrimonio? El resto va para otra parte. ¿Tiene alguna institución en mente? Pensé en mi esposa, en cómo siempre ayudaba en el asilo de ancianos del barrio. Llevaba comida. Platicaba con los abuelitos que no recibían visitas. Hay un asilo aquí cerca, San Francisco de Asís. Mi esposa trabajaba ahí de voluntaria. ¿Quiere donar ahí? Sí, pero necesito apartar algo para mí primero, para vivir con dignidad, para proteger mi salud. El licenciado escribió, hizo cuentas. ¿Cuánto tiene pensado apartar para usted?
lo suficiente para comprar un departamento pequeño, amueblar lo básico, cubrir trámites y mudanza, y un fondo médico real por si me enfermo, 750,000 pesos. Entonces del resto, 1,634,000 pesos quedaría destinado al asilo San Francisco de Asís. Exacto. El licenciado preparó documentos. Me explicó cada detalle. Don Antonio, con esta cantidad, el asilo puede ayudar a muchas personas. Vamos a estructurar entregas programadas. Una parte inicial para empezar el trabajo y el resto conforme a las condiciones que usted establezca. Me cobró 25,000 pesos por sus servicios. Los pagué en efectivo, del dinero que había apartado para mí. Todo quedó firmado, legalizado, protegido. Don Antonio, esto quedó protocolizado ante notario y cerrado a cualquier maniobra, me dijo el licenciado. Sus hijos no podrán cambiar nada mientras usted viva y después todo se ejecutará según lo firmado. La casa quedaría para Carlos y Renata cuando yo muriera. Pero nada más, ni un peso extra, ni cuentas de banco, ni inversiones, solo la casa vieja que tanto querían vender. El dinero del asilo estaba protegido y mis 750,000 pesos también. Don Antonio, le recomiendo que prepare copias y resguardos por si sus hijos intentan presionarlo. Sí, y yo hablaré con ellos cuando sea el momento. Salí de su oficina con una copia de todos los documentos. Los guardé en una caja de seguridad que renté en otro banco, lejos de mi casa, lejos de mis hijos. Mientras tanto, en casa, seguí actuando. Cuando Carlos mencionaba el asilo, yo decía, tal vez tengas razón, voy a pensarlo. Cuando Renata insistía en que firmara papeles, yo decía, dame tiempo, necesito entenderlo bien. Dejé de discutir, dejé de negarme, dejé que creyeran que estaba cediendo. Vi cómo sus caras cambiaban. Ya no estaban molestos, estaban tranquilos, confiados. Una noche los escuché hablar en la sala. Ya casi, decía Carlos. No más que firme lo del asilo y ya. ¿Cuánto crees que valga la casa?, preguntaba Renata. En esa zona, una casa así se mueve entre 2 y 2,2 millones, dependiendo del mercado. 1 millón para cada uno. Y nos quitamos el problema de estar cuidándolo. Él va a estar mejor ahí, con gente de su edad. Claro, es lo mejor para todos. Me quedé en el pasillo, escuchando, sin sorprenderme, 1 millón de pesos cada uno. Eso era lo que yo valía para ellos. Volví a mi cuarto. Saqué los documentos del fideicomiso. Los leí otra vez. La casa para ellos. 1,634,000 pesos para el asilo. 750,000 para mí. Era justo, era correcto. Les dejaba lo que tanto querían, pero nada más. También empecé a buscar departamentos, lugares pequeños, tranquilos, para vivir solo. Encontré uno perfecto. Segundo piso, un cuarto, cocina pequeña, baño completo, 45 metros cuadrados. Costaba 450,000 pesos. Lo compré de contado, escrituras a mi nombre, todo legal. Y durante esas semanas lo fui amueblando en silencio, poco a poco. Cama, estufa, refrigerador, lo básico. La última semana solo terminé de dejarlo listo. Pasaron 2 semanas más. Yo seguía cocinando, limpiando, pagando los recibos, viviendo como siempre. Ellos seguían en mi casa, comiendo mi comida, usando todo, planeando mi futuro. Una tarde el licenciado Martínez me llamó. Don Antonio, todo está listo. El fideicomiso está activo. Los documentos están registrados. Gracias, licenciado. ¿Cuándo hablará con sus hijos? Miré el calendario en la pared de mi cocina. Pensé en todo lo que había pasado, en los pedidos ignorados, en la cena olvidada, en los planes para meterme a un asilo, en las conversaciones que no sabían que yo escuchaba. Pensé en mi esposa, en cómo hubiera llorado viendo esto. La próxima semana, le dije. El martes, colgué el teléfono, abrí mi agenda, busqué la fecha.
una semana a partir de hoy. Un martes, día normal, sin nada especial. Tomé un marcador rojo, encerré la fecha en un círculo. Ese día los iba a reunir. Ese día les iba a decir todo. Ese día iban a saber la verdad. No era solo por la lotería. Eso, en el fondo, era lo de menos. Era por lo que habían hecho y por lo que yo ya había decidido. Cerré la agenda. La guardé en mi cajón. Carlos entró a la cocina. «Papá, ¿hay de cenar?» «En el horno». «Gracias». Sirvió su plato. Se fue a su cuarto. Ni siquiera me miró. Yo me quedé ahí, mirando el calendario, el círculo rojo marcando el día. Marqué el día. Llegó el martes. Los cité a cenar, a los dos. Les mandé mensaje por la mañana. «Necesito hablar con ustedes, importante. Hoy en la noche, los espero a las 8». Carlos respondió, «Ok». Renata respondió, «Ahí estaré». Cociné con calma. Hice milanesas, puré de papa, ensalada, nada especial, una cena normal. Puse la mesa para 3, saqué los platos buenos otra vez. A las 8 menos 10 estaba todo listo. Me senté en mi lugar. Esperé. Carlos llegó puntual. Renata 5 minutos tarde. Se sentaron. Me miraron con curiosidad, con un poco de molestia también. «¿Qué pasa, papá?», preguntó Renata. «Vamos a cenar primero», dije. «Después hablamos». Cenamos en silencio. Ellos comían rápido, querían terminar, tenían prisa. Yo comía despacio, saboreando, observando. Cuando terminaron, Carlos empujó su plato. «Ya, ¿qué querías decirnos?». Me limpié la boca con la servilleta, la doblé, la dejé sobre la mesa. «Quiero contarles algo que pasó hace casi 2 meses». «¿Qué cosa?». «Me gané la lotería». Silencio. Los dos me miraron como si no hubieran entendido. «¿Qué dijiste?», preguntó Renata. «Que me gané la lotería. 2.980.000 pesos. Después de impuestos, 2.384.000 pesos. Carlos soltó una risa nerviosa. «Papá, ¿estás jugando?». «No estoy jugando. Es verdad. Compré un boleto. Me lo gané. Lo cobré». Renata se enderezó en su silla. «¿Cuándo?». «Hace casi 2 meses. Poco después de que ustedes hablaran en la sala sobre vender mi casa cuando yo muriera. ¿Recuerdan esa conversación?». Las caras les cambiaron. «Yo los escuché», continué. «No todo. Lo suficiente. Ya está viejo. La casa vale bien». Carlos empezó a hablar, pero lo interrumpí. «Déjenme terminar. Cuando me gané la lotería, mi primer pensamiento fue contarles, darles dinero, ayudarlos, porque son mis hijos». Renata tenía los ojos brillantes. Ya estaba calculando, ya estaba pensando en su parte. «Pero me detuve», dije, «y decidí no decirles nada. Decidí seguir viviendo como siempre, con mi pensión, con mi ropa vieja, como si no tuviera nada». «¿Por qué?», preguntó Carlos. «Para ver cómo me trataban, sin el dinero de por medio, sin la esperanza de una herencia». Saqué papeles de mi bolsillo, los extendí sobre la mesa. Les pedí ayuda con los medicamentos, 600 pesos. Ustedes me dijeron que vendiera la televisión. Les pedí que me llevaran al mercado. Me dijeron que estaban ocupados. Les pedí cenar juntos. Se fueron los dos. «Papá, nosotros...». «No he terminado». Me dijeron que estaba confundido, que ya no razonaba bien, que necesitaba ir a un asilo. Quisieron que firmara papeles para darles la casa. Renata se puso pálida. «Todo este tiempo», continué, «ustedes vivieron en mi casa, comieron mi comida, usaron mi luz, mi agua, mi gas, sin pagar nada, sin agradecer nada, planeando qué hacer con mis cosas cuando yo muriera». Carlos trató de hablar. Yo levanté la mano. «Así que tomé una decisión. Contraté un abogado, hice un fideicomiso, puse todo en orden, les mostré los documentos. La casa es suya. Cuando yo muera, les va a quedar la casa, mitad y mitad, justo como querían». Vi cómo sus caras se relajaban, cómo empezaban a sonreír.
Pero el dinero no, la sonrisa se borró. Aparté 750,000 pesos para mí, el departamento, trámites, mudanza, muebles básicos y un fondo médico real. Del resto, 1,634,000 pesos quedó destinado al asilo San Francisco de Asís, donde su madre trabajaba de voluntaria, donde hay viejitos que sus familias olvidaron, como ustedes me olvidaron a mí. «Papá, espera», dijo Renata. «No hay nada que esperar», quedó firmado y blindado, sin margen para chantajes. Carlos se levantó de la silla. «Eso no es justo. Somos tus hijos». «Exacto, son mis hijos, y los voy a tratar exactamente como ustedes me trataron a mí. No puedes hacer esto». «Ya está hecho». Renata empezó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de coraje, de frustración. «Papá, nosotros sí te queríamos». «No me querían, querían mi casa, y se las estoy dejando. Eso es más de lo que ustedes me dieron a mí. Pero el dinero va a ayudar a gente que lo necesita, a gente que no tiene familia, o que tiene familia pero está sola de todos modos». Me levanté de la mesa. «Pueden quedarse en la casa hasta que yo muera, o pueden irse cuando quieran, como prefieran, pero esto ya está decidido». Carlos aventó su silla. «Eres un egoísta». «Yo soy egoísta, claro. El que pagó esta casa, el que los crió, el que les dio todo. Yo soy el egoísta». Caminé hacia la escalera, me detuve, me volteé. «Ah, y una cosa más». Los dos me miraron, esperando, tal vez pensando que iba a cambiar de opinión. Todavía faltaba decir una cosa. «Ya contraté mudanza. Mañana saco mis cosas de aquí». Renata levantó la cara. Tenía los ojos rojos. «¿Qué? ¿Me voy?» «Compré un departamento, más pequeño, más tranquilo, solo para mí». «Pero esta es tu casa», dijo Carlos. «Era mi casa, hasta que ustedes la hicieron suya sin preguntarme. Ahora es solo un lugar donde vivimos. Y yo prefiero vivir en paz». «¿Y nosotros qué?», preguntó Renata. «Ustedes se quedan. Es lo que querían, ¿no? La casa para ustedes. Pues ahí está. Pueden vivir aquí hasta que yo muera. Después será suya legalmente. Disfrútenla». «¿Y los gastos?», preguntó Carlos, ya calculando. «Desde mañana cada quien paga lo suyo. Yo ya no sostendré sus vidas. Luz, agua, gas, internet. Todo se divide entre ustedes dos. O lo pagan o se van». Me subí a mi cuarto, cerré la puerta. Escuché gritos abajo. Voces alteradas, Renata llorando, Carlos golpeando algo. No bajé. Esa noche empaqué mis cosas. No tenía mucho. Ropa, fotos, algunos libros, la cruz que mi esposa tenía en su buró. Todo cabía en 2 maletas. 40 años viviendo en esa casa. Y todo lo que me importaba cabía en 2 maletas. Al día siguiente llegó la camioneta de mudanzas. Bajé mis maletas, algunas cajas con libros y recuerdos. Carlos estaba en la sala. Me miró desde el sofá. «¿De verdad te vas?» «Sí». «Papá, ¿podemos hablar?» «Ya no hay nada que hablar. Pero nosotros podemos cambiar, podemos ser mejores». Lo miré. Su cara mostraba preocupación. Pero no era preocupación por mí. Era preocupación por el dinero que ya no iba a tener. «Tal vez sí pueden cambiar», dije. «Pero ya es muy tarde para que yo lo vea». Renata apareció en la escalera. También tenía cara de arrepentimiento. «Papá, perdónanos. De verdad, fuimos malos hijos». «Sí lo fueron. ¿Podemos empezar de nuevo?» «No, porque esto no es un castigo. Esto es una consecuencia. Ustedes decidieron cómo tratarme. Yo decidí cómo responder. Los cargadores terminaron de subir las cajas a la camioneta. Tomé mi mochila. Caminé hacia la puerta. «La casa es suya cuando yo muera», repetí. «Pueden venderla, pueden quedársela, pueden hacer lo que quieran con ella, pero es lo único que van a recibir. Lo único». «¿Y si necesitas algo?», preguntó Carlos. «Si te enfermas, si necesitas ayuda. Tengo dinero, tengo médicos, tengo
todo lo que necesito. Sin ustedes, abrí la puerta. Renata bajó corriendo las escaleras. Papá, espera. ¿Al menos nos puedes decir dónde vas a vivir? No. ¿Por qué no? Porque no quiero que me visiten por lástima, o por culpa, o esperando que cambie de opinión. No es eso. Sí es eso. Y está bien, yo entiendo, pero prefiero estar solo que mal acompañado. Salí. Me subí a la camioneta de mudanza. Miré la casa por última vez. La puerta abierta. Carlos y Renata parados ahí, mirándome. Dos desconocidos viviendo en la casa que yo compré, esperando heredar lo que no se ganaron. La camioneta arrancó. No volteé. Mi nuevo departamento estaba en otra colonia. Segundo piso, un cuarto, cocina pequeña, baño completo. Suficiente para mí. Llegamos. Los cargadores subieron mis cosas. Les pagué. Se fueron. Entré a mi espacio. Silencio. Paz. Nadie gritando. Nadie ignorándome. Nadie planeando qué hacer con mis cosas. Solo yo. Desempaqué despacio. Puse la foto de mi esposa en el buró. La cruz en la pared. Mi ropa en el closet. Me senté en mi cama. Miré alrededor. 45 metros cuadrados. Nada comparado con la casa de 4 recámaras que dejé. Pero era mío. De verdad mío. En las semanas siguientes, Carlos y Renata intentaron llamarme. Contesté 2 veces, conversaciones breves, frías, educadas, pero sin decirles dónde vivía, sin invitarlos. Eventualmente las llamadas se espaciaron, luego pararon. Yo viví mi vida, con mi dinero, con mi paz, con mi dignidad intacta. Visitaba el asilo San Francisco de Asís cada semana. Veía cómo usaban la primera entrega del fideicomiso, remodelaciones, enfermeras nuevas, medicamentos, actividades para los abuelitos, y el resto quedó programado para liberarse según las condiciones que dejé por escrito. Gente que no tenía familia sonriendo, gente olvidada siendo recordada. Eso valía más que cualquier herencia. Cuando yo muriera, Carlos y Renata recibirían la casa. Dependiendo del mercado, tal vez 2 millones de pesos entre los dos, 1 millón cada uno. No era poco, pero tampoco era todo. Aprendieron que el amor no se compra después, que la familia no se atiende cuando conviene, que un padre no es solo un nombre en una escritura. Yo aprendí algo también, que a veces la familia está donde uno la construye, no donde nace, y que la verdadera herencia no es lo que dejas, es cómo viviste. Me alejé, encontré silencio, encontré paz, y eso fue suficiente. Gracias al canal Venganza con el Abuelo por permitirme contar lo que muchos callan. Si esta historia te tocó, suscríbete, activa la campanita y cuéntame en los comentarios. ¿Tú qué harías frente a una traición familiar? Gracias por escucharme.